Hacía 5 años que había enterrado a su hija. 5 años llorando frente a una tumba vacía. 5 años creyendo que la muerte se la había llevado. Pero esa madrugada, a las 2 de la mañana, alguien golpeó la puerta. Y cuando la abrió, cuando vio quién estaba ahí, temblando de frío, con 2 niñas de la mano, don Sebastián supo que todo había sido una mentira, y que la verdad iba a doler más que cualquier luto. Hubo una época en que las haciendas del interior guardaban más secretos que documentos. Un tiempo donde las familias se regían por tradiciones antiguas, donde la palabra del padre era ley, y donde los matrimonios se arreglaban pensando más en tierras que en corazones. Eran días en que las distancias se medían en jornadas de caballo, las noticias llegaban tarde, y una carta podía tardar semanas en cruzar de un pueblo a otro. Días en que era fácil desaparecer, fácil mentir, fácil hacer creer que alguien había muerto, cuando en realidad solo estaba lejos. En aquellos tiempos, en una hacienda rodeada de campos de trigo y caminos polvorientos, vivía don Sebastián Ibarra. Un hombre de barba gris y mirada cansada, que había perdido a su esposa joven y años después también a su única hija. O al menos eso creía, porque Elena no había muerto. Elena había sido borrada del mundo por alguien que decía amarla. Por alguien que usó las mentiras como cadenas y la distancia como prisión. Pero las cadenas, por más fuertes que sean, siempre pueden romperse. Y esa madrugada de invierno, con el viento golpeando las ventanas y la escarcha cubriendo los campos, Elena iba a romper las suyas, y don Sebastián iba a descubrir que el peor dolor no es perder a un hijo, es descubrir que te lo robaron. Si también sientes que estas memorias no deben perderse, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios de qué región nos estás viendo. Vamos a recorrer juntos los caminos que formaron el corazón de nuestro pueblo. Don Sebastián no dormía bien desde hacía 5 años, desde aquella carta que llegó una mañana lluviosa con el sello de un pueblo a 3 días de distancia. Una carta que cambió su vida para siempre. La había leído 1000 veces. Conocía cada palabra de memoria. Don Sebastián, lamento profundamente informarle que su hija Elena falleció ayer en un accidente. Fue repentino. No sufrió. La enterramos en el cementerio local según los ritos. Mi más sentido pésame. Ricardo Santana. Ricardo, el marido de Elena. El hombre que se la había llevado después de la boda, prometiendo cuidarla, amarla, darle una buena vida en sus tierras al norte. Don Sebastián nunca había confiado del todo en Ricardo. Había algo en su mirada. Algo frío, calculador, pero Elena lo amaba, o al menos eso parecía, y don Sebastián, viudo y solo, no había tenido el corazón para negarle la felicidad a su única hija, así que la dejó ir. Y 3 años después recibió esa carta, esa maldita carta. Don Sebastián había intentado viajar al norte, quiso ver la tumba de su hija, quiso despedirse. Pero Ricardo le escribió otra carta pidiéndole que no fuera, que era muy doloroso, que era mejor recordar a Elena como estaba en vida, no visitando una tumba fría. Y don Sebastián, destrozado por el dolor, había aceptado. Durante 5 años vivió en esa hacienda como un fantasma. Los empleados trabajaban en silencio. La casa grande estaba siempre oscura. Don Sebastián pasaba las noches mirando el retrato de Elena que colgaba en el comedor. Un retrato pintado poco antes de su boda, donde sonreía con esos ojos verdes que había heredado de su madre. ¿Cómo podía estar muerta? ¿Cómo podía esa luz haberse apagado? Esa madrugada, don Sebastián estaba despierto como siempre. Eran las 2 de la mañana. Afuera, el viento soplaba fuerte y la lluvia golpeaba las ventanas con furia.
Era una de esas noches de invierno donde el frío calaba hasta los huesos. Don Sebastián estaba sentado en su cama, con una manta sobre los hombros, mirando la llama temblorosa del candil. Pensaba en Elena, como todas las noches. Y entonces escuchó algo. Un golpe en la puerta principal, suave al principio, luego más fuerte, más insistente. Don Sebastián frunció el ceño. ¿Quién podía estar tocando a esas horas, en medio de esa tormenta? Se levantó despacio, tomó el candil y bajó las escaleras. Sus pasos resonaban en la madera vieja. El viento hacía crujir toda la casa. Llegó a la puerta principal. Los golpes continuaban. ¿Quién es?, preguntó con voz ronca. Hubo un silencio, luego una voz que hizo que su corazón se detuviera. «Papá, soy yo. Abre la puerta, por favor, tengo frío». Don Sebastián sintió que el mundo se tambaleaba. Esa voz que no había escuchado en 8 años. Esa voz que había creído perdida para siempre. Con las manos temblando, abrió el cerrojo y tiró de la puerta. Y ahí estaba, Elena, empapada por la lluvia, con el cabello pegado al rostro, con un vestido raído y sucio, y a su lado, aferradas a su falda, 2 niñas pequeñas, una de unos 5 años, otra de apenas 3, también empapadas. Temblando de frío, don Sebastián dejó caer el candil. El aceite se derramó, pero la llama se apagó antes de que prendiera fuego. «Elena», susurró, con una voz que apenas salía de su garganta. Ella lo miró con esos ojos verdes, ojos llenos de lágrimas, ojos llenos de miedo, ojos llenos de súplica. «Papá, perdóname por todo, pero por favor, déjanos entrar. No tenemos a dónde ir». Don Sebastián no podía moverse, no podía hablar, no podía procesar lo que estaba viendo. Su hija que había estado muerta durante 5 años, estaba ahí, viva, frente a él. Las niñas comenzaron a llorar suavemente. Tenían frío, tenían miedo. Ese sonido rompió el trance de don Sebastián. Sin decir una palabra, dio un paso adelante, envolvió a Elena en sus brazos y la jaló hacia adentro. Las niñas entraron con ella, aferrándose a su madre. Don Sebastián cerró la puerta de un golpe, dejando afuera la tormenta. Y en la oscuridad del recibidor, con su hija temblando entre sus brazos, don Sebastián Ibarra comenzó a llorar. Porque su hija no había muerto, pero algo, en algún lugar, había sido asesinado. Y necesitaba saber qué. Si esta historia ya te ha atrapado, deja un like en el video para ayudarla a alcanzar a más personas. Don Sebastián encendió todas las lámparas de la casa. Necesitaba luz, necesitaba ver a Elena con claridad, necesitaba confirmar que no estaba soñando. La llevó al comedor, junto con las 2 niñas. Elena seguía temblando. Las pequeñas se aferraban a ella como si fuera lo único sólido en el mundo. Don Sebastián trajo mantas gruesas de lana, envolvió a las niñas primero, luego a Elena. Corrió a la cocina y preparó té caliente. Sus manos temblaban tanto que casi derrama la tetera. Cuando regresó al comedor, Elena estaba sentada en una silla, con las niñas en su regazo. Las 3 miraban el fuego de la chimenea que don Sebastián había encendido. Él les sirvió el té. Las niñas lo tomaron con manos pequeñas, soplando despacio. Elena bebió un sorbo largo, cerrando los ojos, como si ese calor fuera lo primero reconfortante que sentía en mucho tiempo. Don Sebastián se sentó frente a ella. La miró, realmente la miró. Había cambiado. Ya no era la joven radiante de 22 años que se había casado con Ricardo. Ahora tenía 30. Su rostro estaba más delgado. Había líneas de cansancio alrededor de sus ojos. Su cabello, antes brillante y bien cuidado, estaba opaco y descuidado. Pero seguía siendo Elena, su hija.
¿Cómo? Comenzó don Sebastián, pero su voz se quebró. Respiró hondo e intentó de nuevo. ¿Cómo es posible? Me dijeron que estabas muerta. Me dijeron que te habían enterrado. Elena bajó la mirada. Las lágrimas corrían por sus mejillas. No estoy muerta, papá. Nunca lo estuve. Fue una mentira. Una mentira que Ricardo inventó para que tú no me buscaras. Don Sebastián sintió que la furia comenzaba a arder en su pecho. ¿Qué? Elena asintió despacio, con las manos temblando alrededor de la taza de té. Cuando llegamos a sus tierras todo cambió. Ricardo cambió. Ya no era el hombre que conocí. Se volvió distinto. Controlaba todo lo que yo hacía. Con quién hablaba. A dónde iba. ¿Qué decía? Hizo una pausa, respirando con dificultad. Y cuando le dije que quería visitarte, que extrañaba mi hogar, se enfureció. Dijo que yo le pertenecía ahora, que mi familia eras él y nadie más. Me prohibió escribirte, me prohibió mencionarte. Don Sebastián apretó los puños, sentía que la sangre le hervía. Pero yo encontré la manera, continuó Elena. Le pedí a una vecina que te enviara cartas en secreto. Cartas donde te contaba que no era feliz, que quería volver a casa, que necesitaba tu ayuda. Don Sebastián frunció el ceño. Nunca recibí esas cartas. Elena asintió, con más lágrimas cayendo. Lo sé, porque Ricardo las interceptó. La vecina, él la amenazó, y ella le contó todo. Fue entonces cuando Ricardo decidió que la única manera de mantenerme alejada de ti para siempre era hacerte creer que yo había muerto. Don Sebastián se quedó inmóvil. No podía creer lo que estaba escuchando. «Te envió esa carta», dijo Elena con la voz quebrada, «y me llevó lejos, muy lejos, a otra región. Me dijo que si intentaba contactarte, si intentaba huir, te haría daño. Dijo que conocía gente, que podía hacerte cosas terribles, y yo le creí». Don Sebastián sintió que el corazón se le rompía. «Elena, viví 5 años así, papá. 5 años creyendo que si me escapaba, tú pagarías el precio. 5 años aislada, sola, sin nadie más que Ricardo. Y luego nacieron ellas». Elena miró a las 2 niñas que ahora se habían quedado dormidas en su regazo, envueltas en las mantas. Lucía y Ana. Mis hijas, mis únicas luces en toda esa oscuridad. Pensé que tal vez con ellas Ricardo cambiaría, que se volvería más humano, pero no, solo empeoró. Don Sebastián sentía que apenas podía respirar. «¿Qué pasó, hija? ¿Qué te hizo venir ahora?» Elena levantó la mirada. Había algo diferente en sus ojos. Ya no era solo miedo, era determinación. Hace una semana, escuché a Ricardo hablando con alguien. Estaba planeando enviar a las niñas a un internado. Lejos, muy lejos de mí. Dijo que ya eran una molestia, que le estorbaban, que yo estaría mejor sin ellas. Elena apretó a las niñas contra su pecho, y ahí supe que tenía que irme, porque podía soportar muchas cosas, papá. Podía soportar el aislamiento, la soledad, el control, pero no iba a dejar que me quitara a mis hijas. No iba a permitir que las alejara de mí como él me alejó de ti. Don Sebastián sintió que las lágrimas corrían por su rostro. Así que esperé. Planeé. Guardé un poco de dinero en secreto. Y hace 3 días, cuando Ricardo se fue al pueblo, tomé a las niñas y huí. Caminamos, tomamos carros prestados, nos escondimos, y finalmente llegamos aquí. Elena lo miró directamente a los ojos. «Perdóname, papá. Perdóname por no haber sido más fuerte antes, por haberte hecho creer que estaba muerta, por todos estos años perdidos». Don Sebastián se levantó de su silla, caminó hacia Elena y la envolvió en un abrazo. Un abrazo que había esperado 5 años para dar. «No tienes nada que perdonar, hija. Nada.
Estás en casa ahora, tú y tus niñas, y te juro por todo lo sagrado que nadie las va a lastimar nunca más. Elena se aferró a su padre, llorando contra su hombro, y don Sebastián supo que la batalla apenas comenzaba, porque Ricardo vendría a buscarla, y cuando lo hiciera, don Sebastián estaría listo. ¿Tú también sentiste ese escalofrío? Deja un comentario con tus pensamientos. El próximo capítulo te espera. Los días siguientes fueron extraños. Don Sebastián preparó una de las habitaciones más bonitas de la casa grande para Elena y las niñas. Trajo muebles que habían estado guardados durante años. Limpió, arregló, hizo todo lo posible para que su hija y sus nietas se sintieran seguras. Las niñas, Lucía y Ana, eran tímidas al principio. Se escondían detrás de su madre. No hablaban mucho, miraban todo con ojos grandes, como si temieran que en cualquier momento algo malo pudiera pasar. Pero poco a poco comenzaron a abrirse. Don Sebastián les compraba dulces en el pueblo, les leía cuentos antes de dormir, les mostraba los animales de la hacienda, las gallinas, los caballos, las vacas, y por primera vez en años la casa grande de don Sebastián tenía risas, tenía vida. Elena también comenzaba a cambiar. El color volvía a su rostro, sonreía más. Pasaba las tardes en el patio viendo a sus hijas jugar, con una expresión de alivio profundo. Pero don Sebastián notaba que ella miraba constantemente hacia el camino, como esperando algo, o a alguien. Una noche, mientras las niñas dormían, don Sebastián y Elena se sentaron en el comedor. Él le sirvió té, como había hecho esa primera noche. «Elena», dijo con cuidado, «necesito saber algo». Ella lo miró, expectante. «¿Ricardo sabe dónde estás?» Elena negó con la cabeza. «No lo creo. Nunca le hablé de esta hacienda en detalle. No sabe exactamente dónde queda. Solo sabe que está en esta región». Don Sebastián asintió. «Pero va a buscarte». «Sí», respondió Elena, con voz tranquila pero firme. «Va a buscarme, y cuando lo haga, va a intentar llevarme de regreso». «Eso no va a pasar», dijo don Sebastián con determinación. Elena lo miró con tristeza. «Papá, tú no entiendes. Ricardo él tiene influencias, conoce gente, y legalmente yo sigo siendo su esposa. Las niñas son sus hijas. Él puede reclamarlas». Don Sebastián sintió que la furia volvía a encenderse. «No si demostramos lo que te hizo, no si contamos la verdad». Elena sacudió la cabeza. «¿Y quién nos va a creer? Él dirá que yo huí voluntariamente, que soy yo quien le está quitando a sus hijas, que él nunca te envió esa carta diciendo que yo había muerto. ¿Qué pruebas tenemos?» Don Sebastián guardó silencio. Ella tenía razón. Era su palabra contra la de Ricardo. «Tenemos que prepararnos», dijo finalmente. «Si viene, no va a encontrarnos indefensos». Al día siguiente, don Sebastián fue al pueblo. Buscó al padre Miguel, el cura que había conocido a Elena desde niña. «Padre, necesito su ayuda». Le contó todo, cada detalle, cada mentira, cada año robado. El padre Miguel escuchó con el rostro cada vez más serio. «Esto es grave, don Sebastián, muy grave. Lo que ese hombre hizo es imperdonable. ¿Puede ayudarnos?» El padre Miguel asintió. «Hablaré con el juez del distrito. Don Alfredo es un hombre justo. Si Elena está dispuesta a testificar, si hay testigos que puedan corroborar su historia, podemos llevar esto ante la ley». Don Sebastián sintió un rayo de esperanza. «¿De verdad?» «Sí, pero tiene que entender algo. Ricardo va a defenderse, va a contratar abogados, va a intentar desacreditarla, va a ser una batalla difícil». «No me importa», dijo don Sebastián. «Con tal de que mi hija y mis nietas estén seguras, pelearé todas las batallas necesarias».
El padre Miguel le puso una mano en el hombro. Entonces comencemos. Los días siguientes fueron de preparación. El padre Miguel habló con el juez. El juez, don Alfredo Vargas, era un hombre mayor, de moral inquebrantable. Cuando escuchó la historia de Elena, se indignó. «Esto no puede quedar así», dijo. «Si lo que dice es verdad, ese hombre debe responder ante la justicia». Don Alfredo visitó la hacienda, habló con Elena, escuchó su testimonio completo. Le pidió que escribiera todo. Fechas, lugares, nombres de personas que pudieran confirmar su historia. Elena escribió durante días, cada recuerdo doloroso, cada momento de aislamiento, cada mentira que Ricardo había tejido, y mientras escribía, algo comenzó a cambiar en ella. Ya no parecía la mujer asustada que había llegado esa noche de tormenta, parecía más fuerte, más decidida, porque estaba tomando control de su propia historia. Por primera vez en 8 años, estaba eligiendo su destino. Don Sebastián la observaba con orgullo. Esa era su hija, la hija que él recordaba, la que no se rendía. Pero sabían que el tiempo se acababa, porque Ricardo ya los estaba buscando, y muy pronto llegaría. Si fueras tú, ¿qué harías en este momento? Cuéntanos abajo. Lo que viene a continuación va a cambiar todo. Ricardo llegó 2 semanas después. Llegó en un carro elegante, con 2 hombres a su lado. Hombres que parecían guardaespaldas más que empleados. Don Sebastián estaba en el patio cuando los vio llegar. Su corazón comenzó a latir más rápido, pero se mantuvo firme. No iba a mostrar miedo. Ricardo bajó del carro. Era un hombre alto, de unos 40 años, con el cabello oscuro y una barba bien recortada. Vestía un traje caro. Caminaba con la confianza de quien está acostumbrado a que las cosas se hagan a su manera. «Don Sebastián», saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Cuánto tiempo?» Don Sebastián no respondió. Solo lo miró con frialdad. Ricardo miró alrededor. «Vine por mi esposa y por mis hijas. Me dijeron que están aquí». «Elena no va a ningún lado contigo», respondió don Sebastián con voz firme. Ricardo rió. Una risa seca. «Con todo respeto, don Sebastián, eso no le corresponde decidirlo a usted. Elena es mi esposa. Las niñas son mis hijas. Tienen que volver conmigo». «No», dijo una voz detrás de don Sebastián. Era Elena. Había salido de la casa. Estaba de pie en el portal, con la cabeza en alto. Las niñas estaban dentro, con una empleada que don Sebastián había pedido que las cuidara. Ricardo la miró. Su expresión cambió. Ahora había algo frío en sus ojos. «Elena, ya es suficiente de este juego. Empaca tus cosas. Nos vamos ahora». Elena negó con la cabeza. «No voy a volver contigo, Ricardo. Nunca». Ricardo dio un paso adelante. Don Sebastián se interpuso entre él y Elena. «Te dije que no se va a ningún lado». Ricardo apretó la mandíbula. «Usted no tiene derecho a retenerla. Esto es secuestro. Puedo llamar a las autoridades». «Adelante», dijo una voz desde el camino. Todos se volvieron. Era el padre Miguel, acompañado por el juez don Alfredo y 2 agentes del pueblo. Ricardo frunció el ceño. «¿Qué es esto?» El juez don Alfredo se acercó con pasos firmes. «Señor Santana, tengo entendido que hay acusaciones graves en su contra, acusaciones que requieren investigación». Ricardo rió con incredulidad. «¿Acusaciones? ¿De qué están hablando?» «Acusaciones de control coercitivo, de falsificación de documentos, de engaño y de intento de separar a una madre de sus hijas», dijo don Alfredo mirándolo directamente a los ojos. Ricardo palideció levemente, pero se recuperó rápido. «Eso es ridículo. Elena es mi esposa. Tuvimos un desacuerdo. Ella huyó, pero eso no es un crimen».
Mentirle a un padre diciendo que su hija había muerto sí lo es, dijo don Sebastián, dando un paso adelante. Ricardo lo miró con odio apenas contenido. No tengo idea de qué está hablando. Don Sebastián sacó un papel doblado de su bolsillo. La carta. La maldita carta que había recibido hace 5 años. Esta carta, con tu firma, diciendo que Elena había muerto. ¿La recuerdas? Ricardo la miró. Por un momento, algo cruzó por su rostro. ¿Miedo? ¿Culpa? Pero luego negó con la cabeza. Yo no escribí eso. Alguien debe haberlo falsificado. Tenemos caligrafía experta que puede verificarlo, dijo el juez don Alfredo, y tenemos testigos, personas que estaban en el pueblo donde supuestamente enterraron a Elena, personas que confirman que nunca hubo tal funeral, que nunca hubo tal muerte. Ricardo se quedó en silencio. Sus guardaespaldas miraban nerviosamente alrededor. Señor Santana, continuó don Alfredo, le sugiero que coopere. Esto puede resolverse de 2 maneras, por las buenas, en un tribunal justo, donde se escuchen todas las versiones, o por las malas, con una orden de arresto inmediata por falsificación y engaño. Ricardo respiraba con dificultad. Su confianza comenzaba a desmoronarse. Miró a Elena. Ella lo miraba de vuelta, pero ya no con miedo, con firmeza. «Tú me perteneces», dijo Ricardo con voz baja y amenazante. «No», respondió Elena, «nunca te pertenecí. Y ahora voy a asegurarme de que todo el mundo sepa la verdad». Ricardo dio un paso hacia ella, pero don Sebastián y los agentes se interpusieron. «Le sugiero que se retire», dijo don Alfredo, «y que consiga un buen abogado. Va a necesitarlo». Ricardo los miró a todos con odio. Luego, sin decir otra palabra, se dio la vuelta y subió a su carro. Sus guardaespaldas lo siguieron. El carro se alejó por el camino polvoriento, dejando una estela de silencio. Elena se dejó caer contra la pared, respirando profundamente. Don Sebastián la abrazó. «Se acabó, hija, se acabó». Pero Elena negó con la cabeza. «No, papá, apenas empieza. Ahora viene lo difícil, el tribunal, el juicio. Tengo que contar todo. Tengo que enfrentarlo frente a un juez». Don Sebastián la miró a los ojos. «Y vas a hacerlo, y vamos a ganar, porque la verdad siempre gana». Elena asintió, con lágrimas en los ojos, y por primera vez en 8 años sintió algo que había olvidado. «Esperanza, ¿estás de acuerdo con esta decisión? Comparte tus pensamientos y no olvides volver, lo más intenso aún está por venir». Las semanas siguientes fueron de preparación intensa. El juez don Alfredo programó el juicio para un mes después, dándole tiempo a ambas partes para reunir evidencias y testigos. Elena trabajaba con un abogado del pueblo, un hombre joven pero brillante, llamado Emilio Rojas. Emilio había estudiado leyes en la capital y había regresado a su pueblo natal para ayudar a quienes no podían pagar abogados caros. Cuando escuchó la historia de Elena, se indignó profundamente. «Esto no puede quedar impune», dijo. «Vamos a ganar este caso, señora Elena, se lo prometo». Juntos comenzaron a construir el caso. Emilio viajó al pueblo donde supuestamente había muerto Elena. Habló con personas, con el cura local, con el encargado del cementerio. Todos confirmaron lo mismo. Nunca hubo funeral, nunca hubo muerte. Todo había sido mentira. Emilio también encontró a la vecina, la mujer que había intentado ayudar a Elena enviando cartas. Al principio tenía miedo de testificar, pero cuando Emilio le aseguró que estaría protegida, aceptó. «Él me amenazó», dijo la mujer con lágrimas en los ojos. «Me dijo que si volvía a ayudarla, iba a hacer que me quitaran a mis propios hijos. Tenía tanto miedo. Pero nunca dejé de pensar en la pobre Elena, encerrada, sola.
Mientras tanto, Ricardo también preparaba su defensa. Contrató a un abogado caro de la capital, un hombre conocido por ganar casos difíciles sin importar la moralidad. La comunidad entera estaba al tanto del juicio. Era el tema de conversación en el mercado, en la iglesia, en las plazas. Algunos apoyaban a Elena, otros, influenciados por el dinero y las conexiones de Ricardo, dudaban. «¿Cómo sabemos que ella no está mintiendo?», decían algunos. «Tal vez solo quiere divorciarse y quedarse con las tierras». Pero quienes conocían a Elena, quienes la habían visto crecer, sabían que ella nunca mentiría sobre algo así. El padre Miguel se convirtió en uno de sus mayores defensores. Predicaba en la iglesia sobre la verdad, sobre la justicia, sobre proteger a los vulnerables. «Hay quienes usan el poder y el dinero para controlar a otros», decía desde el púlpito. «Pero el poder más grande es el de la verdad. Y la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz». Las niñas, Lucía y Ana, florecían en la hacienda. Don Sebastián las llenaba de amor, las llevaba a pasear por los campos, les enseñaba a montar a caballo, les compraba vestidos nuevos, y ellas, poco a poco, comenzaban a olvidar el miedo. Comenzaban a reír libremente, a correr sin mirar atrás. Elena las observaba y sabía que estaba haciendo lo correcto. No importaba cuán difícil fuera el juicio, no importaba lo que Ricardo dijera. Sus hijas merecían crecer libres, sin miedo, sin cadenas invisibles. Una noche, mientras Elena acostaba a las niñas, Lucía, la mayor, le preguntó algo. «Mamá, vamos a tener que volver con papá». Elena sintió que el corazón se le estrujaba. Se arrodilló junto a la cama y tomó las manos de su hija. «No, mi amor, no vamos a volver. Vamos a quedarnos aquí con el abuelo, para siempre». Lucía la miró con esos ojos grandes. «¿Lo prometes?» Elena asintió, con lágrimas en los ojos. «Lo prometo». Ana, la pequeña, se acurrucó contra su hermana. «Me gusta estar aquí, mamá. El abuelo es bueno». Elena sonrió a través de las lágrimas. «Sí, mi vida. El abuelo es muy bueno». Las arropó, les dio un beso en la frente y salió de la habitación. En el corredor, don Sebastián la esperaba. «¿Están bien?» Elena asintió. «Sí, están mejor que nunca». Don Sebastián le puso una mano en el hombro. «Vamos a ganar este juicio, Elena. Vamos a asegurarnos de que ustedes tres estén a salvo, para siempre». Elena lo abrazó. «Gracias, papá, por creerme, por luchar por nosotras. Siempre», dijo don Sebastián, «siempre voy a luchar por ustedes». Y mientras la luna brillaba sobre la hacienda, ambos supieron que la batalla más importante de sus vidas estaba a punto de comenzar. Si esta historia ya te ha emocionado hasta aquí, solo espera, deja un like y únete para el próximo capítulo. El día del juicio llegó. La sala del tribunal estaba llena. Parecía que todo el pueblo había venido a presenciar lo que muchos ya llamaban el juicio del siglo. Don Sebastián y Elena llegaron temprano, acompañados por Emilio, su abogado. Elena vestía un traje sencillo pero digno. Llevaba el cabello recogido. Parecía nerviosa, pero determinada. Ricardo ya estaba ahí, sentado con su abogado. Vestía un traje impecable. Tenía esa misma sonrisa confiada, como si ya hubiera ganado. El juez don Alfredo entró y todos se pusieron de pie. Era un hombre de unos 60 años, con el cabello completamente blanco y una mirada que no perdonaba mentiras. «Pueden sentarse», dijo con voz firme. El juicio comenzó. El abogado de Ricardo fue el primero en hablar. «Señoría, esto es un caso simple de una esposa que abandonó su hogar. Mi cliente, el señor Ricardo Santana, es un hombre respetable, con tierras, con negocios prósperos. Él amaba a su esposa, le dio todo.
Pero ella decidió huir, llevándose a sus hijas, manipulada por su padre, quien nunca aceptó el matrimonio. El abogado señaló a don Sebastián con desdén. Este es un caso de interferencia familiar, nada más. Don Sebastián apretó los puños, pero se mantuvo en silencio. Luego fue el turno de Emilio. Señoría, esto no es un caso de abandono, es un caso de liberación. Liberación de una mujer que fue aislada, controlada, y cuya muerte fue falsamente reportada para asegurarse de que nunca pudiera regresar con su familia. Emilio levantó la carta que Ricardo había enviado hace 5 años. Esta carta, con la firma del señor Santana, afirma que Elena Ibarra había fallecido, pero Elena está aquí, viva. ¿Cómo explica eso el señor Santana? El juez don Alfredo miró a Ricardo. Señor Santana, ¿escribió usted esa carta? Ricardo se aclaró la garganta. No, señoría. Esa carta fue falsificada. Alguien usó mi nombre. ¿Tiene pruebas de eso? Ricardo dudó. No tengo pruebas físicas, pero es la verdad. El juez don Alfredo anotó algo en sus papeles. Continuemos. Emilio llamó a su primer testigo, el cura del pueblo donde supuestamente había muerto Elena. El cura, un hombre mayor de rostro honesto, testificó bajo juramento. Nunca hubo funeral. Nunca enterramos a ninguna mujer llamada Elena Santana. Yo llevo los registros de todos los fallecimientos. Y no hay ninguno con ese nombre en esas fechas. El abogado de Ricardo intentó desacreditar al testigo. ¿Está seguro de que revisó bien los registros? Tal vez fue un error administrativo. El cura lo miró con firmeza. Llevo 40 años como párroco de ese pueblo. No cometo errores con la muerte. Es algo demasiado sagrado. Luego fue el turno de la vecina, la mujer que había intentado ayudar a Elena. Testificó con voz temblorosa, pero clara. Yo vi cómo el señor Santana la controlaba. No la dejaba salir sola, no la dejaba hablar con nadie. Cuando intenté ayudarla enviando cartas a su padre, él me amenazó. Me dijo que iba a hacerme daño si seguía ayudándola. Tenía miedo, mucho miedo. El abogado de Ricardo intentó atacar. ¿Y por qué debemos creerle a usted, que gana con mentir? La mujer lo miró directamente. No gano nada, pero mi conciencia no me dejaba dormir. Sabía que esa pobre mujer estaba sufriendo, y ahora puedo ayudarla diciendo la verdad. Finalmente fue el turno de Elena. Emilio la llamó al estrado. Elena caminó con pasos firmes, aunque su corazón latía tan fuerte que pensó que todos podían escucharlo. Se sentó frente al juez y juró decir la verdad. Emilio le hizo preguntas. Preguntas sobre su matrimonio, sobre cómo había cambiado Ricardo, sobre el aislamiento, sobre la carta, sobre los 5 años perdidos. Elena respondió todo, con voz clara, sin llorar, sin quebrarse. Me quitó todo, dijo. Me quitó mi libertad. Me quitó mi familia, me quitó mi identidad, pero no pudo quitarme a mis hijas, y cuando intentó hacerlo, supe que tenía que huir, supe que tenía que ser valiente, por ellas, por mí, por mi padre. El abogado de Ricardo la interrogó después. Intentó confundirla, intentó hacerla parecer mentirosa. ¿No es verdad que usted simplemente se cansó de su matrimonio? ¿Que inventó todo esto para justificar su huida? Elena lo miró directamente a los ojos. Si hubiera querido inventar una historia, habría inventado algo más simple. No habría esperado 5 años. No habría dejado que mi padre llorara frente a una tumba vacía. Habría huido antes, pero no lo hice porque tenía miedo. Miedo de que Ricardo le hiciera daño a mi padre. Miedo de perder a mis hijas. Pero el miedo tiene un límite. Y yo llegué al mío. El tribunal quedó en silencio. El juez don Alfredo miró a Elena durante un largo momento. Luego miró a Ricardo. «Señor Santana, ¿tiene algo que decir en su defensa?»
Ricardo se puso de pie. Su confianza había disminuido considerablemente. Yo amaba a mi esposa. Todo lo que hice fue por amor. Elena negó con la cabeza. El amor no controla, el amor no aísla, el amor no miente. Lo que tú hiciste no fue amor, fue posesión. El juez don Alfredo golpeó el mazo. Tomaré un receso para deliberar. La decisión se dará mañana. Todos se levantaron. Elena bajó del estrado. Don Sebastián la abrazó. Lo hiciste perfecto, hija, perfecto. Elena se aferró a él. Espero que sea suficiente. Y esa noche nadie en la hacienda durmió bien, porque todo dependía de la decisión del juez. ¿Alguna vez tuviste que defender tu verdad así? Comparte este capítulo con alguien que lo entendería. La sala del tribunal estaba aún más llena que el día anterior. Todos querían escuchar el veredicto. Elena estaba sentada entre don Sebastián y Emilio, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Respiraba profundamente, intentando mantener la calma. Ricardo estaba al otro lado con su abogado. Ya no parecía tan confiado. Tenía ojeras. Movía nerviosamente los dedos sobre la mesa. El juez don Alfredo entró. Todos se pusieron de pie. El silencio era absoluto. «Pueden sentarse», dijo el juez, acomodándose en su silla. Abrió una carpeta y leyó varios papeles en silencio. El tiempo parecía arrastrarse. Finalmente, levantó la mirada. «Este ha sido uno de los casos más complejos y perturbadores que he tenido que juzgar en mi carrera», comenzó. «He escuchado testimonios, he revisado evidencias, he analizado cada declaración». Hizo una pausa. «Y he llegado a una conclusión». Elena dejó de respirar. La carta presentada por don Sebastián Ibarra, donde se afirma la muerte de Elena Santana, ha sido analizada por un experto en caligrafía. La firma coincide con la firma del señor Ricardo Santana en otros documentos legales. No hay duda de que él escribió esa carta. Ricardo palideció. «Además», continuó el juez, «los testimonios del párroco y del encargado del cementerio confirman que nunca hubo funeral, nunca hubo entierro. La muerte de Elena Santana fue una fabricación». El juez miró directamente a Ricardo. «Señor Santana, lo que usted hizo constituye falsificación de documentos, engaño deliberado y control coercitivo sobre su esposa. Esto no solo es moralmente reprobable, sino legalmente punible». Ricardo intentó hablar, pero el juez levantó una mano. «No he terminado». Miró a Elena. «Señora Elena, su testimonio fue claro y consistente. Los testigos corroboran su historia. Y lo más importante, el miedo con el que vivió durante 8 años es evidente. Ninguna mujer debería vivir así, ninguna madre debería temer que le quiten a sus hijas». El juez respiró profundo y leyó su decisión. «Por lo tanto, declaro lo siguiente. Primero, la custodia completa de las niñas. Lucía y Ana Santana queda bajo la tutela de su madre, Elena Ibarra. Segundo, el señor Ricardo Santana tiene prohibido acercarse a Elena o a sus hijas. Cualquier contacto debe ser supervisado por la corte. Tercero, se emite una orden de investigación por falsificación de documentos, con posible pena de prisión si se comprueba intención criminal». Elena sintió que las lágrimas corrían por su rostro. Don Sebastián la abrazó fuerte. El juez golpeó el mazo. «Se levanta la sesión». El tribunal estalló en murmullos. Algunos aplaudían, otros susurraban indignados. Ricardo se quedó sentado, inmóvil, con la mirada perdida. Su abogado recogió sus papeles rápidamente, sabiendo que habían perdido. Elena se puso de pie. Caminó hacia su padre y lo abrazó con fuerza. «Ganamos, papá, ganamos». Don Sebastián tenía lágrimas en los ojos. «Sí, hija. Ganamos». Emilio los felicitó con una gran sonrisa. «Justicia, por fin justicia». Cuando salieron del tribunal, la comunidad los esperaba afuera.
El padre Miguel fue el primero en acercarse. «Dios es justo», dijo abrazando a Elena, «y la verdad siempre triunfa». Varias mujeres del pueblo se acercaron también. Algunas lloraban, otras sonreían. «Gracias por ser valiente», dijo una de ellas. «Gracias por mostrarnos que sí se puede luchar». Elena las abrazó a todas. Mientras tanto, Ricardo salió del tribunal por una puerta lateral. Evitaba las miradas, subió a su carro y se fue sin decir palabra. Algunos lo miraron con desprecio, otros con lástima. Pero a Elena ya no le importaba. Ya no tenía poder sobre ella. Esa noche, en la hacienda, hubo una pequeña celebración. Don Sebastián preparó una cena especial. Lucía y Ana corrían por el patio, felices de ver a su madre sonriendo. Después de cenar, cuando las niñas se fueron a dormir, Elena y don Sebastián se sentaron en el portal, mirando las estrellas. «Todavía no puedo creerlo», dijo Elena. «Pensé que iba a perder. Pensé que me obligarían a volver». Don Sebastián tomó su mano. «Nunca iba a dejar que eso pasara, nunca». Elena apoyó la cabeza en su hombro. «Perdimos 5 años, papá. 5 años que nunca vamos a recuperar». Don Sebastián asintió. «Es verdad, pero ahora tenemos el resto de nuestras vidas. Y vamos a aprovechar cada momento», Elena sonrió. «Sí, cada momento». Y en esa noche estrellada, ambos supieron que lo peor había pasado, que la justicia había triunfado, y que finalmente, después de tanto dolor, podían comenzar a sanar. ¿Alguna vez viviste un momento de justicia así? Cuéntanos en los comentarios. Las historias también curan. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Don Sebastián comenzó a renovar una sección de la hacienda, especialmente para Elena y las niñas. Quería que tuvieran su propio espacio, su propio hogar dentro del hogar. Contrató carpinteros, pintores, puso ventanas grandes para que entrara mucha luz, construyó un pequeño jardín donde las niñas pudieran jugar. Incluso instaló una columpio bajo el árbol más grande del patio. Elena observaba todo con una mezcla de gratitud y asombro. «Papá, esto es demasiado. No tienes que hacer todo esto». Don Sebastián negó con la cabeza. «Tengo 5 años que recuperar. Déjame hacerlo». Y Elena, con lágrimas en los ojos, lo dejó. Las niñas florecían. Lucía había comenzado a ir a la escuela del pueblo. Era inteligente, curiosa, y hacía amigos rápidamente. Ana, aunque era más pequeña, también empezaba a abrirse. Ya no se escondía detrás de su madre. Corría, reía, jugaba. Elena también cambiaba. El peso que había llevado durante años comenzaba a desvanecerse. Sonreía más, hablaba más, se involucraba en la comunidad. El padre Miguel le pidió que ayudara en la iglesia, organizando actividades para las mujeres del pueblo. Elena aceptó, y pronto se convirtió en una figura respetada. Otras mujeres que habían vivido situaciones similares, aunque quizás no tan extremas, comenzaron a acercarse a ella, a pedirle consejo, a compartir sus propias historias. Elena las escuchaba, las comprendía, y les decía algo que ella misma había aprendido. No están solas, y tienen derecho a ser felices. Tienen derecho a ser libres. Una tarde, mientras Elena ayudaba a organizar una reunión en la iglesia, una mujer joven se acercó a ella. Tenía el rostro marcado por moretones apenas cubiertos. «Señora Elena, ¿puedo hablar con usted?». Elena la llevó a un lugar privado. «Dime, hija, ¿qué pasa?». La mujer comenzó a llorar. «Mi esposo, él me lastima, y yo no sé qué hacer. Tengo 2 hijos pequeños. No tengo a dónde ir. No tengo dinero». Elena le tomó las manos. «Sí tienes a dónde ir. Puedes quedarte en la hacienda de mi padre, temporalmente, hasta que encuentres una solución, y vamos a ayudarte. Yo, el padre Miguel, la comunidad. No estás sola». La mujer la miró con asombro.
¿De verdad? ¿Harían eso por mí? Elena asintió. Sí, porque alguien me ayudó cuando yo lo necesitaba, y ahora es mi turno de ayudar. Esa misma tarde, la mujer y sus 2 hijos se mudaron temporalmente a una de las habitaciones de la hacienda. Don Sebastián no dudó ni un segundo. «Esta casa es grande», dijo, «y siempre habrá espacio para quien lo necesite». Con el tiempo, la hacienda se convirtió en un refugio temporal para varias mujeres en situaciones difíciles. Elena las ayudaba a encontrar trabajo, a recuperar su confianza, a planear sus siguientes pasos, y la comunidad entera comenzó a cambiar. Las personas ya no callaban ante el abuso, ya no miraban para otro lado, comenzaban a intervenir, a apoyar, a proteger. Una noche, don Sebastián y Elena estaban sentados en el portal, como se había vuelto su costumbre. «Estoy orgulloso de ti, hija», dijo don Sebastián, «de la mujer en la que te has convertido, de cómo estás ayudando a otros». Elena sonrió. «Aprendí de ti, papá. Aprendí que cuando tienes la capacidad de ayudar, tienes la responsabilidad de hacerlo». Don Sebastián asintió. «Tu madre habría estado muy orgullosa también». Elena sintió un nudo en la garganta al pensar en su madre. La mujer que había perdido cuando era joven, la mujer que nunca conoció a sus nietas. A veces desearía que ella estuviera aquí, para ver a Lucía y Ana, para saber que al final todo salió bien. Don Sebastián le puso una mano en el hombro. «Ella lo sabe. De alguna manera lo sabe». Permanecieron en silencio mirando las estrellas, y Elena supo que por fin había encontrado la paz. No la paz de olvidar, sino la paz de haber superado, de haber luchado, de haber ganado. La verdad está aquí. Y ahora, comenta qué harías en su lugar. Pasó un año desde el juicio, un año desde que Elena había recuperado su libertad. Un año desde que las mentiras habían sido expuestas y la verdad había triunfado. La hacienda prosperaba, no solo económicamente, sino espiritualmente. Había vida, había alegría, había propósito. Lucía tenía ahora 7 años y era la mejor estudiante de su clase. Soñaba con ser maestra algún día para ayudar a otros niños a aprender. Ana, de 4 años, era la alegría de la casa. Corría por todos lados, preguntaba 1000 cosas y tenía una risa contagiosa que hacía sonreír hasta a los empleados más serios. Don Sebastián era el abuelo más feliz del mundo. Pasaba horas jugando con las niñas, contándoles historias, enseñándoles sobre la hacienda. Y Elena había encontrado su voz. Ya no era la mujer asustada que había llegado esa noche de tormenta. Era una mujer fuerte, segura, con propósito. Dirigía un pequeño programa en el pueblo, ayudando a mujeres en situaciones de vulnerabilidad. El padre Miguel le había conseguido un pequeño local. Allí daban asesoría legal, apoyo emocional y ayuda práctica. El programa se llamaba Casa de Luz, en honor a su propio nombre y a lo que representaba, un faro de esperanza para quienes estaban en la oscuridad. Una tarde, mientras Elena trabajaba en Casa de Luz, recibió una visita inesperada. Era Ricardo. Elena sintió que el corazón le daba un vuelco. Hacía un año que no lo veía. Desde el juicio, él se veía diferente, más delgado, con ojeras profundas. El traje caro había sido reemplazado por ropa simple. Ya no tenía esa arrogancia que lo caracterizaba. «Elena», dijo con voz ronca, ¿Puedo hablar contigo?» Elena dudó. Pero estaban en un lugar público. Había gente alrededor. Estaba segura. 5 minutos, dijo. Se sentaron en una banca del pequeño patio del local. Ricardo miraba al suelo. «Vine a pedirte perdón», dijo finalmente. Elena no respondió. Solo lo miró.
esperando. Sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice fue imperdonable. Te quité años de tu vida. Le quité a tu padre la alegría de ver crecer a sus nietas. Te aislé, te controlé, te mentí. Hizo una pausa, con la voz quebrada. Y lo peor es que lo hice creyendo que era amor, creyendo que tenía derecho. Pero no era amor, era egoísmo, era miedo, miedo de perderte. Miedo de que te dieras cuenta de que merecías algo mejor. Elena seguía en silencio. Después del juicio, perdí todo: las tierras, el negocio, la reputación, y me quedé solo, completamente solo. Y fue entonces cuando finalmente entendí lo que te había hecho, el dolor que te había causado. Ricardo levantó la mirada, tenía lágrimas en los ojos. No espero que me perdones, solo vine a decirte que lo siento, de verdad lo siento, y que admiro tu valentía por haberme enfrentado, por haber luchado por nuestras hijas, por haber construido esta nueva vida. Elena respiró profundamente. Había ensayado este momento 1000 veces en su mente. ¿Qué le diría a Ricardo si alguna vez volvía a verlo? Pero ahora que estaba aquí, frente a ella, se dio cuenta de algo. Ya no sentía miedo, ya no sentía ira, solo sentía nada. Él ya no tenía poder sobre ella. Ricardo, dijo finalmente, aprecio que hayas venido, aprecio que hayas reconocido lo que hiciste. Pero necesitas entender algo. Mi perdón no te va a curar. Solo tú puedes hacer eso. Solo tú puedes decidir ser mejor. Ricardo asintió llorando. Lo sé. Elena se puso de pie. Te deseo lo mejor, de verdad. Pero mi vida ya no te incluye. Y las vidas de mis hijas tampoco. Espero que encuentres paz. Pero lejos de nosotras. Ricardo se puso de pie también. Lo entiendo. Y gracias por escucharme. Se dio la vuelta y se fue, caminando despacio con los hombros caídos. Elena lo vio alejarse y sintió que algo se cerraba definitivamente dentro de ella, un capítulo terminado, un pasado que finalmente podía dejar atrás. Esa noche, cuando llegó a la hacienda, le contó a su padre lo que había pasado. Don Sebastián la escuchó con atención. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Elena pensó un momento. Libre, dijo finalmente. Completamente libre. Don Sebastián sonrió y la abrazó. Eso es todo lo que importa. Y Elena supo que era verdad. Ya no era la mujer que había sido. Ya no era la víctima de las mentiras de alguien más. Era Elena Ibarra, madre, hija, luchadora, sobreviviente, y nada ni nadie podía quitarle eso. ¿Aceptarías este cierre? Dime en los comentarios. 3 años después, la hacienda de don Sebastián Ibarra se había convertido en un símbolo de esperanza para toda la región. Lo que había comenzado como un refugio para una mujer y sus 2 hijas se había transformado en algo mucho más grande. Casa de Luz había crecido. Ahora tenían 3 locales en diferentes pueblos, ayudaban a decenas de mujeres cada mes, ofrecían asesoría legal, apoyo psicológico, capacitación laboral y, lo más importante, ofrecían esperanza. Elena dirigía el programa con una pasión que inspiraba a todos. Daba charlas en escuelas, hablaba en iglesias, compartía su historia sin miedo, porque sabía que su historia podía ayudar a otros. Don Sebastián había reformado completamente una sección de la hacienda. Ahora había 3 casas pequeñas, cada una con 2 habitaciones, una cocina y un baño. Eran para mujeres que necesitaban un lugar seguro temporalmente mientras reconstruían sus vidas. Las niñas habían crecido. Lucía tenía ahora 10 años y seguía siendo brillante. Había comenzado a ayudar en Casa de Luz, leyendo cuentos a los hijos pequeños de las mujeres que buscaban ayuda. Ana, de 7 años, era la artista de la familia.
Pintaba cuadros hermosos que decoraban las paredes de Casa de Luz. Decía que quería que la gente viera colores bonitos cuando estuviera triste. Un día de primavera, la comunidad organizó una gran celebración. Era el tercer aniversario de Casa de Luz. Habían ayudado a más de 100 mujeres en esos 3 años. 100 historias de valentía. 100 nuevos comienzos.